Bendiciones, mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes 3 de marzo y son las 8 en punto. Nuestra lectura del día de hoy es primer libro de Samuel, capítulo 24 y capítulo 25. Y estamos iniciando con toda la actitud. No ha llegado nadie, pero nosotros... ya llegó mi hermanita. Ya llegó mi hermanita. No sé por qué hoy no veo burbujitas. No sé de qué depende. Siempre está todo raro. Pero vamos a iniciar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Amén. Ya llegaron las burbujitas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok. Vamos a iniciar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este día, un nuevo día. Gracias porque no nos has dejado, porque estás con nosotros, porque nos bendices, porque nos das tu favor, porque nos enseñas, nos instruyes, nos capacitas, nos corriges también y nos disciplinas. Gracias por tu amor tan grande, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, vamos a ver. 24, está bien interesante esta lectura. Ya se me fue. Bien interesante esta lectura. Dice el capítulo 24, versículo 1, que de allí David se fue a vivir a las fortalezas de Engadi. No sé si ya han notado en diferentes ocasiones que estuvo en tal fortaleza, se fue a la fortaleza de tal lugar, estuvo en una fortaleza. ¿Qué son estas fortalezas donde David se refugiaba? ¿Qué son estas fortalezas? Dice que se fue a vivir a las fortalezas de Engadi. Las fortalezas se le llamaban a esos lugares altos, tenían que tener varias características. No eran castillos ni eran construcciones, eran lugares naturales que tenían cierta característica. Número uno, estaban en lugares altos, porque desde la altura puedes ver quién se acerca o quién quiere subir a la parte alta, y desde la altura pueden defenderse de los enemigos que quieren acercarse. Tienen que ser lugares escarpados o en lugares rocosos, que no sea tan sencillo subir, porque al momento de estar trepando con manos y con pies, no pueden cargar un arma, no podían cargar una espada o un arco, entonces estaban vulnerables. Y de esta manera, un pequeño ejército podía derrotar a un gran ejército, no importa que lo superaran en número, pero el lugar estratégico en el que tenían era lo que les daba la ventaja, y por supuesto la bendición de Dios. A mí esto me habla, mi hermano, de varias cosas, fíjate. Tiene varias enseñanzas. La número uno es que es muy importante la posición donde estás, el lugar donde estás, desde el lugar donde trabajas, desde la gente con las que te rodeas, los amigos que tienes, los contactos que haces, dónde te posicionas tú. Y no es lo mismo que vendas en el tianguis a que vendas en una plaza. Es muy abismal el precio que puedes dar en un lugar. No es lo mismo que tengas un negocio de verduras en una colonia popular que tengas un negocio de verduras en una colonia residencial. No es lo mismo que vendas agua en el aeropuerto a que vendas aguas en los semáforos. La posición es a donde estás, es el lugar estratégico donde tú te acomodas en todos los aspectos de la vida.
No es lo mismo que te cases con el marihuanillo del barrio a que te cases con una persona, un cristiano bien y derecho que tiene un buen trabajo estable. O sea, con quién te rodeas, en qué posición estás, qué es lo qué es lo donde te mueves. Y otra enseñanza que yo veo en estas fortalezas es que eran lugares incómodos, pero ventajosos. Se fue a vivir, aunque se fue a vivir a la fortaleza, no era el destino final. Sabía David que era necesario pasar por ese lugar antes de que Dios lo llevara a un lugar más cómodo. Es decir, tienes que sembrar para cosechar. Tienes que pasar por el momento difícil o por el momento incómodo para que puedas llegar al momento cómodo. David inició en las fortalezas, pero terminó en el palacio. A veces nos negamos a estar en ese momento incómodo o en ese momento, o en esa etapa difícil y no estamos dispuestos a pagar el precio de llegar al palacio. Entonces, necesitas pasar por la fortaleza, porque por la fortaleza te vas a fortalecer, vas a crecer, te vas a posicionar, vas a estar, vas a aprender. Sí, porque la fortaleza te fortalece. Y ya fuerte vas a poder estar en otro lugar y en otra posición. Hay tanto de qué hablar sobre todo lo que estamos viendo. Dice, aquí vemos otra cosa. Versículo 2. Cuando regresó Saúl de perseguir a los filisteos, le dieron la noticia de que David estaba en el desierto de Engadi. No sabía exactamente Saúl dónde estaba. Entonces Saúl escogió, pero sabía que estaba por ahí, por Engadi, que es cerca del Mar Muerto. Entonces Saúl escogió a 3,000 hombres de todo Israel y fue a buscar a David. Recuerda, David tenía entre 400 y 600 soldados o guerreros. Saúl fue con 3,000. Fue a buscar a David y sus hombres por las peñas más escarpadas, lo que te comentaba ahorita. Perdón. En su camino llegó a unos rediles de ovejas, cerca de las cuales había una cueva en la que estaban escondidos David y sus hombres. Y Saúl se metió en ella, o sea, exactamente en la cueva donde estaba David y sus hombres escondidos. La cueva estaba oscura, entonces no se veía gran cosa. Saúl se metió en ella para hacer sus necesidades. Fue a hacer popis. Saúl. En la versión 60 dice que cubría sus pies, porque con la túnica cuando se sentaba pues se cubrían los pies, por eso sabemos que hizo popis, porque cubrió sus pies. Y los hombres de David le dijeron a hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor de que pondría en tus manos a tus enemigos. Haz con él lo que mejor te parezca. Entonces David se levantó y con mucha precaución, muchos sigilios y muy cuidadoso, sin hacer nada de ruido, se acercó a Saúl y cortó un pedazo de la capa de Saúl. Aquí me llama mucho la atención varias cosas. Número uno, que David era muy sigiloso. Sabía ser sigiloso, sabía ser cuidadoso, sabía caminar con cautela. Y esto es importante. Eso es lo importante en la vida. Saber cómo movernos, saber cómo hablar, saber qué decir, saber cuándo callar, saber cuándo hablar, saber cuándo gritar incluso. David sabía ser sigiloso. Y la otra cosa que me llamó la atención de aquí es el cuchillo
o la espada o con lo que David cortó la capa de Saúl debió de estar muy, pero muy filosa. ¿No era la de Goliat? La que usó para... No, no dice con cuál, no dice, es que cargaban dagas también, cargaban cuchillos y cargaban espadas. Yo me imagino, yo intuyo que David utilizó una daga o un cuchillo porque era más fácil manipular que la espadota que se podía ver arriba de la cabeza de Saúl. Pero trata de cortar con un cuchillo que tienes en tu cocina una tela y vas a notar que tienes que agarrar la tela y hacerle así, porque tu cuchillo no está tan filoso seguramente. Pero David tomó la tela y como mantequilla la cortó, porque Saúl ni cuenta se dio. Aquí hay una enseñanza también. ¿Cómo están tus herramientas? Sí, ¿cómo están tus herramientas? ¿En qué condiciones están? Esto habla de una persona que tiene sus herramientas línea. Esto es en lo natural y esto es en lo espiritual. También habla de disciplina ahí, porque si las tienes arrumbadas, no estás listo. Como las 10 vírgenes también. Sí, sí, es que habla de disciplina, porque tienes que afilar en el caso de que seas un guerrero, pues afilas tu cuchillo y siempre está el cuchillo bien línea. Por ejemplo, en nuestro trabajo utilizamos unas herramientas que se llaman formones, que son como pedazos así de metal con un filo de un solo lado y hay trabajadores que tienen sus formones siempre bien super mega afilados. Su navaja, su disco de sierra, los herramientas que tienen, hay trabajadores que los tienen siempre al 100. Agarra su formón y corta como mantequilla porque siempre lo tienen. Una persona que tiene sus herramientas, ¿cuáles son tus herramientas? Puede ser cuchillos de cocina, puede ser tu computadora que está bien línea, que está limpia, que no tiene 1000 ventanas abiertas y que se traba porque tiene 1000 ventanas abiertas, tus lápices que estén sin punta, plumas que no pintan, calculadoras que no tienen pilas, no sé, cada quien tiene sus herramientas. Esto es importante para ser personas de excelencia. Tienes que tener tus herramientas, las que utilices, a lo que te dediques. Sean pinzas, sean computadoras, sean lápices, sean cuadernos, lo que utilices, que esté en línea y que esté funcional. Porque de esa manera vas a poder ser eficiente en tu trabajo. Y en el sentido espiritual es igual. ¿Cómo estás de filoso espiritualmente? ¿Qué tan filoso estás espiritualmente? Cuando eres una persona que está aceitada como una herramienta, porque yo soy la herramienta de Dios. Y Dios trabaja en mí para que yo esté siempre aceitadito con la unción del Espíritu Santo. Mi cabeza está limpia, no está con 1000 ventanas abiertas y con 1000 cosas, que está todo desordenado. Entras a una oficina y está todo tirado y está todo amontonado y nadie sabe dónde está nada. A veces así está nuestra cabeza. Cuando está mi cabeza en orden, con sus pensamientos en orden, con donde tengo mucho trabajo y tengo que hacer muchas cosas en el día, pero todo lo tengo ordenado y tengo bien claro cuáles son mis prioridades y a dónde voy a ir primero y a dónde voy a ir después y qué puedo delegar y qué tengo que hacer yo personalmente. David no mandó a nadie a hacer ese trabajo, él fue personalmente. Y luego, vamos a irnos más rapidito porque ya me voy a comer todo mi tiempo y no vamos ni a la mitad de la lectura. Pero después de hacerlo le remordió la conciencia
y les dijo a sus hombres: el Señor me libre de alzar mi mano contra mi señor el rey. Si él es el rey es porque el Señor lo ha escogido. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Es Dios el que nos va a abrir las puertas. No somos nosotros los que abrimos las puertas a patadas y forzamos las cosas. Tenemos que hacer lo que nos toca, pero siempre respetando. Hay una frase muy importante. No puedo tocar la unción de otra persona. Hay cosas que no estoy de acuerdo con tal o cual predicador. Pero no tengo por qué estar exhibiendo a tal predicador. ¿Qué es lo que hago? Lo que ya a mí me toca es hablar y enseñar la palabra sana y la sana doctrina. Y todo el tiempo estar insistiendo en esto. Para que de esta manera la verdad vaya por encima de la mentira. Esto se ha malinterpretado, este texto se ha malinterpretado muchas veces de muchas malas maneras y se ha utilizado para que vivales sigan haciendo sus fechorías en el ministerio. Si no estás de acuerdo con un pastor porque crees que está actuando mal, no lo ataques, no lo critiques, no, salte de ahí. Salte de ahí, busca una iglesia donde te sientas cómodo, donde Dios te dé palabra, donde comulgas o estás de acuerdo con la enseñanza o la doctrina de ese pastor. Es importante que tengas confianza en el pastor que tienes. De este modo, refrenó David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl. Me gusta esta palabra, refrenó. Algo que procuro hacer siempre en la casa con mis hijos, con mi esposa, es refrenar cualquier crítica. Refrenar cualquier crítica. Porque mis hijos saben que no permito el chisme, ni la crítica, ni la burla aquí en la casa. A veces tiramos carrilla entre nosotros, pero entre nosotros no me gusta que critiquen a nadie, de ningún lugar. Porque siempre es importante mantener corazones limpios, corazones genuinos. Y dice que salió Saúl de la cueva, versículo 8, y siguió su camino. Pero enseguida salió de la cueva tras él y le gritó. Ese hombre que actuó con sigilo ahora grita. Esa capacidad de entender los tiempos y los momentos para poder actuar conforme a los tiempos es impresionante de David. David gritó y le dijo: Majestad, Majestad. Saúl miró hacia atrás y David, inclinándose hasta el suelo en señal de reverencia, le dijo: ¿por qué hace caso su majestad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me atacas? Si yo no busco tu mal. Y le muestra el pedazo de capa y le dice: mira, Dios te puso en mi camino, pero no alcé mi mano contra ti. Que el Señor juzgue, versículo 13, entre nosotros dos, y me vengue de su majestad, por lo que a mí toca, jamás levantaré mi mano contra su majestad. Versículo 17, cuando David terminó de hablar, Saúl exclamó: ¡ay, ay, Saulo, Saulo! Pero si eres tú, David, hijo mío, quien me habla. Y echándose a llorar le dijo: la razón está de tu lado. Ese Saúl era bien cuentero.
Era bien cuentero y era falso, Era de doble hipócrita. intención. Ahora sí, como decía mi madre, era hipócrita aparentoso. Ahora me doy cuenta, versículo 21. Ahora me doy perfecta cuenta de que tú serás el rey y de que bajo tu dirección el reino de Israel habrá de prosperar. Júrame pues que no acabarás con mis descendientes ni borrarás mi nombre de mi familia. David se lo juró a Saúl, y Saúl regresó a su palacio, en tanto que David y los suyos se fueron a la fortaleza, a ese lugar seguro, a ese refugio. Y luego viene el capítulo 25, donde está la muerte de Samuel. Samuel murió, dice, y todos los israelitas se reunieron para llorar su muerte. Lo enterraron en su casa en Ramá. Después David se fue al desierto de Parán. David huyendo, todo el tiempo estuvo huyendo de Saúl. Había en Maón, versículo 2, un hombre muy rico, dueño de 3,000 ovejas, 1,000 cabras, que tenía sus negocios en la ciudad de Carmel, donde acostumbraba a trasquilar sus ovejas. Este hombre se llamaba Nabal. Nabal significa estúpido. Y era descendiente de Caleb. Era un hombre rudo y de mala conducta. Por el contrario, Abigail, su esposa, era hermosa e inteligente. Ahí está Abigail. Cuando David, que estaba en el desierto, supo que Nabal se encontraba en Carmel, trasquilando sus ovejas, envió 10 de sus criados con la orden de saludar a Nabal. Porque cuando trasquilaban las ovejas, o sea, les quitaban la lana, era un tiempo de bonanza, de abundancia, de refrigerio, porque mataban corderos, asaban carne, había comilonga, había vino. Era como de fiesta. Era como de fiesta, porque era un tiempo de cosecha, era un tiempo de prosperidad. Entonces mandó David a 10 de sus criados o de sus siervos para que le pidieran algo de comer para su gente. Dice versículo 8, puedes preguntar esto a tus criados, o sea, de que David siempre se portó y cuidó de sus pastores, porque siempre David buscó la justicia. Puedes preguntar eso a tus criados y ellos te confirmarán. Por esta razón te ruego que tengas ahora consideración con estos muchachos que en buen momento llegan. ¿Por qué llegan en buen momento? Porque era como fiesta. Y que nos des tanto a ellos como a mí lo que tengas a mano, pues soy como tu hijo. Los criados de David fueron y transmitieron este recado a Nabal y se quedaron esperando la respuesta, pero Nabal les contestó, ¿quién es David? ¿Quién es este hijo de Jesé? Hoy en día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños. O sea, lo está menospreciando. Lo está tratando no con dignidad, sino con humillación. Lo está humillando. ¿Acaso voy a tomar la comida y la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores y voy a dársela a gente que no sé ni de dónde es? Cuando los criados de David tomaron el camino de regreso y cuando llegaron, versículo 12, cuando llegaron ante David le contaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David ordenó a sus hombres, todos a las armas. Y sus hombres se colocaron espada al cinto, lo mismo que David. Y así 400 hombres se fueron con él, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el material, o sea,
el equipaje. Pero uno de los criados de Nabal fue a decirle a Abigail, la mujer de Nabal: desde el desierto David envió unos mensajeros y le platica cómo está el asunto. Dice: y ya ves que tu esposo es bien grosero, y que tu esposo trató mal a David y le dijo y lo humilló. Algo malo va a pasar. David siempre nos cuidó, David siempre estuvo al pendiente de nosotros y siempre nos protegió de los saqueadores. Y Abigail, que era una mujer sabia, sensata, inteligente, estratégica, era una estratega, era una mujer hermosa además, que se había casado con un estúpido. Pues no era tan inteligente entonces, porque luego... Pero le iba bien en los negocios, tenía buen negocio. Tenía buen negocio Nabal, le iba bien. A lo mejor era ventajoso. Sí, pues como que era medio manchadito el Nabal. Dice, rápidamente, versículo 18, Abigail tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas asadas, unos 40 litros de grano tostado, 100 tortas de uva pasa, 200 tortas de higos secos. Luego cargó todo en asnos y dijo a sus criados: adelántense, yo los seguiré más tarde. Y sin decir nada de esto a su marido, Abigail montó un asno y pam, pararam, se fue a buscar a David. Ahorita vengo. Ahorita vengo, dijo. David venía pensando, David venía bien enojado. Ay, ya. Versículo 21, que de balde había protegido todo lo que Nabal tenía en el desierto, sin quitarle nada de su propiedad. Y él había pagado mal por bien. Así que juró: que Dios me castigue duramente si de aquí a mañana no acabo con todos los varones y parientes suyos. Fíjate, en cuanto Abigail vio a David, se bajó del asno, se inclinó hasta el suelo en señal de respeto. Luego se echó a sus pies y le dijo: que la culpa, mi señor, recaiga sobre mí. Yo le ruego a usted que me permita hablarle y que escuche mis razones. No haga usted caso de Nabal, ese hombre grosero, porque él, haciendo honor a su nombre significaba estúpido, siempre actúa con estupidez. Dice, haciendo honor a su nombre, es realmente un estúpido. Siempre actúa con estupidez. Esta servidora de usted no vio a los criados que usted mandó. Sin embargo, con toda seguridad, el Señor no ha permitido que venga usted a derramar sangre y hacerse justicia. Y versículo 28, que perdone, dice, versículo 27, y ahora le ruego a usted que estos regalos que yo le he traído sean repartidos entre los criados y los que le acompañan, y que perdone usted a esta servidora suya. Ciertamente el Señor va a mantener a usted y a su dinastía en el poder. Fíjate, Abigail sabía, es que todos sabían, Saúl sabía, Jonatán sabía, David sabía, todos sabían, menos el estúpido de Nabal. Dice, a su dinastía en el poder, ya que usted lucha por la causa del Señor y en toda su vida no sufrirá ningún mal. David, versículo 32, respondió: bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió hoy a tu encuentro. David de esta manera se refrenó. Actuó con un impulso emocional negativo, David. Se dejó llevar por la carne, se dejó llevar por el enojo y por poco, y comete una masacre injusta, incorrecta. Pero Abigail representa tu razón, tu conciencia y tu espíritu, que te habla y que te enseña y que te refrena. Porque muchas veces nosotros actuamos por impulso y decimos, va a haber, ahora sí va a haber.
Esto nos enseña que hasta David, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, se dejaba llevar por sus impulsos en ocasiones. Más tarde acabo de contar la historia porque ya se me acabó mi tiempo. Dice que cuando Abigail le contó a Nabal lo que había pasado, luego a Nabal le dio como un paro cardíaco, como un infarto, como algo, y se murió a los 10 días. Después de un tiempo, David mandó a sus criados con una proposición de matrimonio. Pues como que a Abigail le gustaba a David y como que a David le gustó a Abigail. Y dijo, bueno, pues ya estás tú solita, no tienes quien te cuide. Y tú no tienes a quien cuidar, entonces vamos a cuidarnos mutuamente. Y David nos ha enviado por usted. Ni siquiera fue él, porque quiere hacerla su esposa. Versículo 41, Abigail se inclinó hasta el suelo en actitud de reverencia y contestó, yo soy una simple servidora de David. Adelante. Hágase, Señor, su voluntad. Dispuesta, fíjate, esto está bien fuerte. Dispuesta a lavar los pies de sus esclavos, si él así me lo ordena. Esto para hoy, este tiempo para las feministas, es una patada en el hígado porque ¿cómo va a ser eso? Pero habla de un ser parte del equipo, de un hacer equipo. ¿Qué tengo que hacer? Lo que sea necesario hacer. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario hacer por el equipo. Mi esposa y yo no somos enemigos. A veces parece, pero no. No jugamos para lados opuestos, si lo pudiéramos ver como un partido de fútbol. No jugamos para partidos opuestos, jugamos en el mismo equipo. Pateamos para el mismo lado. Y tenemos que trabajar como tal, como equipo. Y tengo que hacer lo que tenga que hacer por el bien del equipo. Si tengo que correr, si tengo que patear, si tengo que quitarme, si tengo que ponerme, si tengo que llevar, si tengo que traer, si tengo que arrastrarme, si tengo que hacer lo que tenga que hacer por el bien del equipo. En el momento en que un matrimonio, una familia, una iglesia, una empresa o cualquier grupo empiezan a pelear entre sí, este equipo se acaba, este equipo pierde, no va a permanecer. No somos enemigos, somos socios, estamos en el mismo lugar para pelear contra el mismo enemigo. Y si lo vemos de esta manera, voy a hacer lo que tenga que hacer, sea que tenga que lavar los pies de los esclavos o de los criados, o hacerles de comer, o sea que tengo que luchar o tengo que pelear, o tengo que hacer lo que tenga que hacer. El sentido de equipo es lo que hace que un matrimonio, que una iglesia, que una familia, que un país, que una empresa, que cualquier grupo y entidad pueda funcionar y pueda prosperar. Si en la iglesia trabajamos como equipo, vamos a estar bien. Si en la familia trabajamos como equipo, vamos a estar bien. A veces tengo que hacer cosas que no me agradan, que no me gustan, pero todo que sea por el bien del equipo. Dice, después de haber dicho esto, se preparó rápidamente y acompañado por sus criadas montó un asno y se puso en camino tras los enviados de David y se casó con él. Y David se casó también con Ahinoam, la de Jezreel, y las dos fueron sus mujeres. Saúl había entregado a Mical, la mujer de David, a Paltí, el hijo de Lais, que era de Galim. Era una forma de afrenta que hacían los suegros
le quitaban a la esposa y se la daban a otro, como si fueran objetos. Más tarde David va y recupera a su esposa Mical también. Recuerda que la poligamia era bien vista en aquella época. No se me alebresten las hermanas. Capítulo 26 lo vamos a ver mañana. Y 27. Vuelve a perdonar la vida de Saúl David en otro momento. Que tengas un excelente día. Recuerda que es martes. No te cases ni te embarques. Bendiciones.